San Pablo en la segunda lectura de hoy, en su carta a los Romanos, enseña que Dios ha predestinado a quienes llamó, justificó y glorificó. En otras palabras, Dios predestina a las personas al cielo. Sin embargo, que Dios predestine a las personas al cielo no significa que también predestine a las personas al infierno, como se explicará más adelante. La enseñanza de la predestinación divina al cielo debe entenderse en relación con la verdad de que tenemos libre albedrío, como señala Brampitri. Será así que afirma claramente: si quieres, puedes guardar los mandamientos, y actuar fielmente es cuestión de tu propia elección. Ante un hombre hay vida o muerte, y lo que elija se le dará, porque grande es la sabiduría del Señor, es poderoso en poder y lo ve todo. Interrelacionar la predestinación de Dios con nuestro libre albedrío, el Catecismo enseña: Dios no predestina a nadie que vaya al infierno. Para ello es necesario alejarse voluntariamente de Dios, un pecado mortal, y persistir en ello hasta el final. La Iglesia implora la misericordia de Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Aunque Dios no quiere que nadie perezca y desea que todos experimenten la felicidad eterna, respeta nuestro libre albedrío y no nos impone la felicidad. Como Dios está fuera del tiempo, Dios sabe todo lo que ha pasado, está pasando y pasará, incluyendo esas decisiones que tomamos libremente y que son contrarias a sus deseos para nosotros. Enfatizando la providencia amorosa de Dios, Pablo también afirma en la segunda lectura que sabemos que todo sirve para bien para quienes aman a Dios. Al igual que el misterio de cómo el libre albedrío se relaciona con la predestinación divina, esta verdad también es un gran misterio, especialmente cuando experimentamos sufrimiento. En medio del sufrimiento, debemos seguir confiando en Dios, confiando en que algún día transformará el mal y el sufrimiento que experimentamos en un bien muy beneficioso, como la muerte de Jesús en la cruz fue seguida por la resucitación de Jesús de entre los muertos, derrotando el pecado, el sufrimiento y la muerte. Como Dios le dijo a Salomón en la primera lectura de hoy, Dios nos dice: pídeme algo y te lo daré. Dios nos lo dice constantemente de forma sutil, y cuando nos dice que le pidamos algo, desea que pidamos lo mejor y sagrado para nosotros. Así como los buenos padres no siempre dan caramelos a sus hijos cuando éstos los pidan, ya que entonces sus hijos enfermarían. Así Dios, como el mejor de los padres, como el Padre más amoroso, no nos da todo lo que pedimos, pero aún así quiere que le pidamos cosas para entonces, en una relación padre-hijo, Dios puede sanar gradualmente y santificar nuestros deseos para que le deseemos y le pidamos cada vez más de acuerdo con lo que realmente es bueno y mejor para nosotros. Padre Celestial, ten misericordia con tus hijos. Organízanos poco a poco, cada vez más, a semejanza de tu Hijo Jesús. Que Dios os bendiga a todos.